Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 584 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Dioses Caídos, el Consejo Celestial expuesto. ¿Listo para sacudir tu visión bíblica? Escuchá al Dr. Michael Heiser desvelar la cosmovisión sobrenatural de las Escrituras, rebelión divina, el Salmo 82 y secretos perturbadores. Transforma tu lectura de la Biblia ahora. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda IA, podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, podés hacerlo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Quería comenzar con algunas notas personales, darles un pequeño resumen de lo que vamos a cubrir hoy, y luego profundizar. Esta será una vista panorámica, como dijo Stovall, de la cosmovisión sobrenatural de las Escrituras. Vamos a cubrir muchos conceptos hoy que van a ser, superficialmente, familiares. Han escuchado muchos de estos términos antes: familia, identidad, misión, destino, rebelión sobrenatural, familia, ese tipo de cosas. Pero quería decir desde el principio que, si bien gran parte de la terminología les resultará familiar, les puedo garantizar que hoy escucharán cosas que serán bastante nuevas e incluso podrían ser un poco perturbadoras. Déjenme contar un poco acerca de mi historia personal. Si han leído mi libro, El Reino Invisible, o si siguen mi podcast se llama Naked Bible. Lo llamamos Biblia al desnudo porque intentamos enseñar las Escrituras sin formulaciones de credos. Eliminamos los distintivos y las preferencias denominacionales. Lo que me importa es que puedan leer las Escrituras a la luz de su contexto original, el contexto de los escritores y sus lectores originales. Los escritores y lectores originales vienen de un mundo muy diferente y piensan de una manera que nosotros, como modernos, no estamos acostumbrados a pensar. Regresando a mi historia, tuve mi evento decisivo. Si han leído El Reino Invisible, cuento esto al principio del libro, donde yo era estudiante de posgrado, estudiante de doctorado en la Universidad de Wisconsin. Para ese entonces, ya había enseñado durante 5 años en un instituto bíblico. Tenía 2 maestrías. No era un novato en cosas bíblicas. Pero un domingo por la mañana, estaba sentado en la iglesia, y un amigo mío, que también estaba en el departamento de hebreo y semítica, estaba allí. Y ya saben cómo es, tienes unos minutos de sobra antes de que comience el servicio. No recuerdo de qué hablamos, pero nunca olvidaré cómo terminó. Él tenía su Biblia en hebreo con él, y me dijo, necesitas leer el Salmo 82 en hebreo. Y lo hice. Y lo que vi allí fue un cambio de vida. Se los voy a mostrar hoy. Pero lo primero que me vino a la mente fue, ¿cómo es posible que yo, siendo un estudiante de doctorado y haber enseñado 5 años, 15 o 20 clases diferentes, nunca haya visto lo que vi en el texto esa mañana? Simplemente cambió la forma en que veía todo. Y eso se convirtió en una pasión. No podía hacerlo al lado. Y condujo, esencialmente, a mi disertación doctoral. Condujo al libro que conocemos como El Reino Invisible. Condujo al libro que conocemos como Sobrenatural. Condujo, esencialmente, a lo que me dedico. Y en ese proceso hubo algunos momentos incómodos porque tuve que tomar la decisión de valorar más lo que decía el texto que lo que decía mi tradición.
Y eso fue difícil. Sabía que si lo hacía, iba a perder algunos amigos. Sabía que si lo hacía, nunca me invitarían a hablar en este o aquel lugar. Y fue solo uno de esos momentos decisivos. Si creemos que esto que llamamos la Biblia es inspirado, y creemos que estas son decisiones de Dios, que Dios decidió impulsar a las personas a producir esto que llamamos la Biblia, en un momento determinado, en una cultura determinada, en un lugar determinado con una cosmovisión determinada que no es la nuestra, entonces realmente no deberíamos imponer nuestra propia cosmovisión en el texto. Es una idea sencilla. Deberíamos tratar de leerlos de la forma en que querían ser entendidos, en lo que estaban pensando, porque no están escribiendo desde la perspectiva de un hombre blanco del siglo XXI. No es así como funciona. No están haciendo las preguntas o abordando las preguntas que tengo en mi cultura, en mi época. Están haciendo algo diferente. Todo se aplica a nosotros, pero tenemos que darnos cuenta de que la Biblia, aunque fue escrita para nosotros, no fue escrita a nosotros. Fue escrita a otras personas. Y si entendemos eso correctamente, entonces sabremos que estamos aplicando las cosas correctamente y podremos entender más de las Escrituras. Me especializo y me enfoco en las cosas raras de la Biblia. Solía decir esto como profesor, y se puso de moda. Si es raro, es importante. Y realmente lo es, porque no se descarta nada. No es como si el escritor bíblico se ocupara de sus asuntos y dijera, pues necesito algo raro aquí, me quedan unos párrafos por acabar, esto es parte de la tarea, así que tengo que incluir esto aquí. Es raro para nosotros. Pero las personas que vivieron hace 2 o 3 mil años con una cosmovisión completamente diferente habrían sabido exactamente qué hacer con eso. Habrían sabido por qué está ahí, qué significa, qué papel juega en el panorama general. Perdemos muchísimo cuando se trata de eso. Y debido a eso, no encontraremos algunas de las ideas de las que hablaremos hoy en los credos. No los encontraremos en nuestras declaraciones doctrinales. Los encontraremos en el texto. Ahí es donde los encontramos, en el texto bíblico. Y lo que quiero hacer, solo quiero prepararlos un poco. No van a escuchar a Mike decir, pensaban que el Evangelio era tal y tal, y Mike dice que es esto y aquello. No. Lo que ustedes creen, yo creo. Soy un chico normal, evangélico. Sé lo que es el Evangelio. Lo acepto. Cristo es el Señor. Es un reclamo exclusivo. No hay otra forma de salvación. Soy un tipo trinitario normal. Todas las cosas aburridas, yo también las creo. Pero la razón por la que creo que esas ideas son coherentes y surgen del texto podría ser radicalmente diferente de lo que han escuchado. Algunos de sus argumentos favoritos, podría decir, son simplemente terribles. Así que los estoy preparando. Estoy acostumbrado a que la gente me mire como si tuviera 2 cabezas. Estoy acostumbrado a esta mirada. Pero prefiero esa a esta. Ya saben un poco de mí. Así que empecemos. No van a lastimarme. Yo tampoco los voy a lastimar. Comencemos con el Salmo 82. Este fue mi evento decisivo. Si tienen una Biblia, pueden buscarlo si lo desean. Voy a mostrarles el texto. Me gusta que la gente vea el texto en lugar de lo que digo sobre él. Y no se estresen. No sientan que tienen que escribir cada palabra. Voy a darle las diapositivas a Estóbal. Él los pondrá en alguna parte y todos ustedes los obtendrán. Pueden lanzarlos en YouTube. Estoy en YouTube unas 100,000 veces y no sé cómo llegué allí. Así que está bien, obtendrán las notas.
Pero este fue el pasaje que mi amigo dijo esa mañana en la iglesia, necesitas leer esto en hebreo. Aquí está en la pantalla, pero les mostraré las partes relevantes. La línea hebrea del versículo 1 dice, Dios ha tomado su lugar en el consejo divino. Si hago clic en Dios, aparecerá. Verán en la columna azul, al menos pueden ver la columna azul, tenemos la palabra Elohim. Esta es una palabra que probablemente hayan escuchado antes. Muy fácil. Pero no es tan fácil cuando van a la segunda parte del versículo. En medio de los dioses, verás que es la misma palabra, Elohim. Él dicta sentencia. Entonces, cuando leí esto aquel domingo por la mañana en Wisconsin, sabía suficiente gramática hebrea para saber que el primer Elohim era con D mayúscula, porque Netzov es un participio singular. Lo siento por el espasmo gramatical, pero es por eso que lo saben. En medio de, no puedes estar en medio de uno. Estás en medio de un grupo, y el grupo se conoce como Elohim, dioses, en plural. Mi primer pensamiento fue, eso parece un panteón. Parece algo que leerías en la mitología griega y romana. Afortunadamente, tuve un pensamiento posterior, y fue, apuesto a que Jesús conocía ese versículo. Apuesto a que los apóstoles lo conocían. Apuesto a que los escritores del Nuevo Testamento lo conocían. Y de alguna manera no los disuadió, ni hizo que negaran una teología de un Dios único, y una Trinidad y una hueste celestial. Entonces, ¿cómo articulamos lo que creemos acerca de Dios como un Dios de la Trinidad y la Deidad, y manejamos este versículo? Porque no queremos que la Trinidad sea estos dioses aquí. Porque si sigues leyendo el Salmo, sigues leyendo el Salmo, miren lo que Dios le dice a los otros dioses, hasta cuando juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos. Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Y luego dice en el versículo 6, yo dije, ustedes son dioses. Notarás que es la misma palabra otra vez. Yo dije, ustedes son Elohim, todos vosotros, hijos, plural, del Altísimo. Ahora, sin embargo, como hombres morirán. Esa no es la Trinidad. La Trinidad no es corrupta. La Trinidad no necesita una paliza verbal de Dios. Y no están condenados a muerte. Así que tenemos en este pasaje, versículo 1, tenemos a Dios hablando a un grupo de dioses. Si haces lo que hice yo en ese momento, dije, voy a ver los comentarios. De seguro algunos de mis eruditos favoritos han abordado esta pregunta. Y lo que obtienes acerca del versículo 1 es que los dioses en este consejo son personas. Son ancianos judíos. Son miembros del Sanedrín. Son israelitas. Sé que suena un poco extraño, pero créanme, podrían abrir comentario tras comentario tras comentario, y eso es lo que dicen. Jesús cita el Salmo 82, el versículo 6 de hecho, en uno de sus debates con el liderazgo judío, para defender su afirmación, yo y el Padre somos uno. Él no está diciendo, miren, no se enojen porque todos somos dioses, ustedes son como yo, y yo soy como ustedes. No es lo que Jesús estaba diciendo. Él nunca dijo, son como yo.
pero esta es la opinión común. Me encontré con esto en todas partes, lo cual fue preocupante porque sabía que eso simplemente no funcionaba. Si van al Salmo 89, hagamos clic en eso. Salmo 89, y desciendes, comenzaremos aquí en el versículo 5, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Aquí hay otra referencia a esa idea del consejo. Porque, ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? Quien entre los hijos de los poderosos es como el Señor. Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Seres celestiales aquí, y varias Biblias amablemente nos dan una nota. En hebreo dice, dioses. Hijos de los dioses no es una buena traducción de Binei Elim. Hijos de Dios, es literalmente lo que es. Este consejo de los hijos de Dios, recuerden en el Salmo 82, Dios hablando a los Elohim, los dioses, y luego en el versículo 6, Él los llama hijos del Altísimo. Sabemos quién es el Altísimo, ese sería el Dios de la Biblia. Entonces estos Elohim en el Salmo 82 son hijos de Dios, también llamados dioses. Aquí tenemos hijos de Dios en el consejo, en el cielo. Y la última vez que revisé mi Biblia, no tenemos un grupo de judíos gobernando en los cielos. Simplemente no tiene ningún sentido. Pero eso es con lo que te encontrarás una y otra vez, tras otra, tras otra. Entonces, cuando me enfrento a esto, tengo un pequeño dilema. Una vez más, no me encontré con esto en la escuela dominical. Fui al instituto bíblico. Nunca me encontré con esto. Enseñé en el instituto bíblico, e incluso entonces en la preparación de la clase, nunca me encontré con esto, sin embargo aquí estaba esto frente a mis narices. Y no podía simplemente fingir que no estaba allí. No podía ignorarlo. Pero nuevamente, tuve confianza de que esta es la palabra de Dios. Apuesto a que Jesús sabía esto. Apuesto a que Pablo lo sabía. Apuesto a que los apóstoles lo sabían. Apuesto a que los escritores del Nuevo Testamento lo sabían. Debe haber una manera de hacer esto comprensible. Y lo que tuve que hacer fue dejar al lado la cosmovisión que tenía. Tuve que dejar de lado lo que me habían enseñado en mi tradición y simplemente decir, vamos con el texto. Al final del día, probablemente seguirá en pie. No voy a lastimarla. No voy a dañarla. Si es la palabra de Dios, no me va a hacer daño. Así que, vamos a profundizar en esto, y como dije, esto se convirtió en lo que realmente me impulsó a través de casi 10 años de estudios de posgrado, enfrentándome a esto como académico. Y nuevamente, como académico, mi campo es solo mi especialidad en estas cosas. Así que echemos un vistazo a un par de otros pasajes. Si profundizan en esto, se encontrarán con otras cosas interesantes. Esto es Primera de Reyes 22, comenzando en el versículo 19. Si saben un poco sobre la historia del Antiguo Testamento, después de que Salomón fallece, el reino se divide. Así que tienes las 12 tribus, se dividieron en 2 reinos, 10 en el norte, 2 en el sur. El norte se llama Israel o Samaria, el sur se llama Judá, y tienes profetas dando vueltas en ambos reinos, básicamente diciendo, no deberíamos dividirnos porque allá abajo en Judá es donde está Jerusalén, allá es donde adoramos a Jehová. Deberíamos ser 12 tribus o adorar a un solo Dios, pero en el norte, están haciendo lo suyo. Crean un centro, o centros, de adoración alternativos, y se deslizan hacia la idolatría con bastante rapidez. En este pasaje, el rey del norte es Acab, quien es probablemente el peor tipo, quizás después de Manasés, en la historia de Israel, el reino del norte. Habla con el rey del sur, el reino del sur, que es Josafat, y quiere que Josafat se asocie con él en una alianza para destruir una ciudad. Así que Josafat dice, me encontraré con Acab, ¿por qué no? Es como Corea del Sur y Corea del Norte. Vamos allá y hablemos. Y cuando llega Acab saca a todos los profetas de Baal, y hacen de las suyas. Y dicen,
Acab, tú puedes, sube y conquista a Ramot de Galaad. Eres simplemente increíble, vas a ganar. Y Josafat se pone un poco sospechoso y dice, ¿no hay por aquí algún profeta de Jehová a quien podamos preguntarle? Y Josafat dice, está en los versículos anteriores a esta es una de mis líneas favoritas. Acab dice, esta es mi paráfrasis, si tenemos uno de esos aquí, y odio a ese sujeto. Está en prisión porque nunca profetiza nada bueno. Ese es el versículo 18. Él solo me ha profetizado el mal. Así que sacan a Micaías ante la insistencia de Josafat. Y al principio, se burla de todo, se pone a decir, si ve allá, vas a ganar, eres genial, eres Acab. Está imitando lo que le dijeron los profetas de Acab. Y Acab se enfada un poco y le dice, sin rodeos, dinos directamente. Y entonces Micaías dice en el versículo 19, ¿quieres saber lo que veo? Micaías dijo, por tanto, escucha la palabra del Señor, escucha la palabra de Jehová. Por cierto, en sus Biblias, cuando tienen mayúsculas pequeñas, esa es la convención para el nombre divino, Jehová. Por lo tanto, escucha la palabra del Señor. Vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos de pie junto a él a su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una cosa y otro decía otra. Así que los miembros de la hueste celestial, que están, de nuevo, en un consejo. Si lees todo el capítulo, Dios ha decretado que es hora de que Acab muera. Finalmente va a ser juzgado por su maldad. Y luego suceden los eventos y llegamos a esta escena. Así que Dios pregunta, no porque necesite información. Dios no dice, quiero deshacerme de Acab, pero no sé cómo. No es así. Les permite asociarse con él para decidir cómo será juzgado Acab. Y tienen un pequeño debate. Uno dijo una cosa, otro dijo otra. Y entonces un espíritu se adelantó y se paró delante del Señor. Entonces sabemos que los miembros de la hueste celestial son espíritus. No son tipos judíos disfrazados. Un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor diciendo, yo lo seduciré. Y el Señor le dijo, ¿por qué medio? Y dijo, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios dijo, le inducirás y también prevalecerás, ve y hazlo así. Y Micaías dice, ahora pues, he aquí, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas. Dios es omnisciente. Entonces, si el espíritu se hubiera adelantado y dice, yo tengo una idea. Si hubiera sido una idea tonta, Dios habría dicho, solo ve y siéntate, te llamaremos más tarde. Dios sabe lo que va a funcionar y lo que no. Pero el punto es que tiene un consejo y les permite asociarse con él para tomar ciertas decisiones. Obtienes lo mismo en Daniel 7. No vamos a leer todos estos. Leeremos un par más en unos minutos. Pero en Daniel 7, esta es la visión de las 4 bestias, que son 4 imperios. Y llega a esta escena en el versículo 9. Daniel dice, mientras miraba tronos, plural, ese es un plural, tiene una S, tronos, plural, estaban colocados. Y el anciano de días se sentó. De nuevo, sabemos quién es el anciano de días. Ese es Dios. Dios está sentado. Los otros tronos, nadie está sentado allí todavía. Su ropa era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura. Sus ruedas ardían como fuego. Por cierto, ¿dónde han visto esa descripción antes? En Ezequiel 1. Es la misma descripción del trono del carro divino. Un río de fuego corría y salió delante de él. Miles de millares le servían. Miríadas de miríadas estaban ante él. La corte, el consejo se sentó a juzgar y los libros fueron abiertos. Los libros celestiales son un tema interesante. Hicimos un episodio completo de mi podcast acerca de eso. Es parte del trabajo de la hueste celestial hacer un seguimiento de todo lo que sucede. No porque Dios necesite información o Dios tenga mala memoria. Es una metáfora diseñada para decirnos que a Dios no se le escapa nada. Pero mira quién participa en el proceso. Es un concilio celestial.
Te encuentras con estas cosas que son muy fáciles de pasar desapercibidas. El reino sobrenatural tiene organización. No es un embrollo caótico. Tiene orden y coherencia. Y los escritores bíblicos que no están privados de ese mundo, es el mundo sobrenatural, para poder describir su orden y su coherencia, usan una metáfora que les es familiar, el lenguaje de la corte real. Dios es rey. Tiene un consejo. Tiene una administración. La administración tiene ciertos niveles escalonados. Te encuentras con esto en las Escrituras si lees tu Biblia detenidamente. Volviendo al asunto de la pluralidad, y voy a desempacar esto para ustedes, en realidad no es un gran enigma, aunque en ese momento, nuevamente, era un enigma para mí y era perturbador. Pero lo que les estoy sugiriendo es que su Biblia asume, los escritores bíblicos asumen, y el texto bíblico dice que los dioses son reales. Son verdaderos seres espirituales. Algunos de ellos son leales a Jehová, seres espirituales leales a Jehová. Tendemos a pensar en ellos como ángeles, y comentaré esa terminología un poco más adelante. Pero son reales. Algunos de ellos son leales y algunos de ellos están en rebelión, y son hostiles a Dios y a su pueblo. Este es, perdón por el juego de palabras, este es el génesis de la guerra espiritual en las Escrituras. Tiene una historia muy larga. Y cuando la Biblia dice en versículos como estos, mi lista aquí, que Jehová es el Dios de todos los dioses, el texto quiere decir exactamente lo que dice. No significa que Dios sea el Dios de estas cosas que en realidad no existen. ¿Por qué no decir simplemente que Dios es el Dios de los Vengadores, o el universo DC, o Bob Esponja, fondo de bikini? Porque esos son todos personajes ficticios. No le da gloria a Dios decir que es mejor que un personaje ficticio. Él dice, yo soy mejor que eso. Y cada uno de ustedes lo es. Así que cuando dice, Jehová es el Dios de todos los dioses, quiere decir exactamente lo que dice. Ahora bien, ¿por qué nos preocupa esto? Es obvio porque esto nos preocupa, porque nosotros como occidentales modernos estamos entrenados tanto por nuestra cultura occidental como por nuestras tradiciones cristianas para creer que la palabra D-I-O-S, cuando la vemos en una hoja de papel, cuando la vemos en una pantalla, cuando vemos las letras D, I, O y S, esas letras, escuchen con atención, esta frase es importante. Estamos entrenados para pensar que las letras D, I, O, S significan un conjunto específico de atributos únicos. Que cosas como la omnisciencia, la omnipresencia, la soberanía, la creación, están todas empaquetadas en las letras D, I, O, S, de modo que cuando las juntas, se refiere a un conjunto único de atributos. Es por eso que nos asusta cuando la vemos en plural, porque hemos sido entrenados para pensar de cierta manera sobre una palabra determinada. Los escritores bíblicos no pensaron de esa manera acerca de la palabra Elohim. ¿Cómo lo sabemos, Mike? Se supone que debemos decir, eso es bueno, el Dr. Heiser tiene un doctorado, así que lo creeré. Claro que no. Lo obtienes haciendo cosas aburridas como buscar las más de 2000 apariciones de Elohim y leerlas todas. Es un buen remedio para curar el insomnio. Si realmente haces eso, te encontrarás con el hecho de que los escritores bíblicos usan Elohim de 4 o 5 cosas diferentes. Usaremos números redondos, aproximadamente media docena de cosas que no son el Dios de la Biblia. Eso solo debería decirles que los escritores bíblicos, cuando escribieron Elohim, no estaban pensando en un conjunto único de atributos. Porque si lo fuera, nunca usarían el término de otra cosa. No piensan en Elohim de la forma en que estamos entrenados para pensar en D, I, O, S.
Esa es la desconexión. Ese es el problema. Es un problema en la academia, y es un problema de interés general en los estudios bíblicos, a cualquiera que esté interesado. Solo estamos entrenados para pensar de esa manera. Podríamos revisar diferentes pasajes solo para ver algunas referencias. Tenemos al Dios de Israel, Salmo 82:1. Definitivamente es Elohim. Tenemos los miembros del consejo que no son Dios, porque Él los está juzgando por ser corruptos. Los dioses de las naciones, si miramos Primera de Reyes 11:33, tendríamos a Quemos, de Moab, tendríamos a Astoret. Estas figuras de deidades también se llaman Elohim. No están al nivel del Dios de Israel para el escritor bíblico. No están pensando en atributos cuando escriben la palabra Elohim. Los Seyim, Deuteronomio 32:17. Now, in your English Bibles, this typically gets translated. It's over here in the NLT. Let me enlarge this just a bit so you can read it. Ofrecieron sacrificios, es una referencia a los israelitas, a los demonios. Esta es la palabra Serim. Estos no son los demonios de los evangelios. Por cierto, vamos a entrar en esto más tarde. Estamos acostumbrados a pensar en los buenos ángeles y los malos demonios. Eso es muy, muy simplista. Hay diferentes grupos de chicos malos. No son todos iguales y tampoco derivan de la misma fuente o evento. Pero en este caso, los Serim es un término acadiano que se refiere a una entidad territorial. Se les llama dioses. Ofrecieron sacrificios a los Serim, que no son Dios, a dioses que no habían conocido. Si hacemos clic en la palabra dioses, de nuevo, verán que tenemos Elohim. Así que aquí tenemos nuevamente seres claramente menores a los que se refiere Elohim. Primera de Samuel 28:13, revisaré este sin hacer clic. Este es el relato de Saúl yendo al medium, a menudo se traduce como la bruja de Endor para obtener información. El medium en Endor. Saúl va a su casa. Anteriormente, Saúl había corrido a todos los mediums y los nigromantes y todas las figuras ocultas de Judá, pero de alguna manera sabe dónde encontrar esta. Samuel ha muerto y Saúl está en problemas, y Dios no responde sus oraciones. Y entonces dice, necesito información del mundo sobrenatural. Así que va a la casa de esta mujer. Ella no sabe quién es él. Ella se entera bastante rápido. Es un pasaje interesante. Entonces la mujer dice, ¿a quién te haré subir? Él dijo, trae a Samuel para mí. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó a gran voz. Se asusta. Y la mujer dijo a Saúl, porque me has engañado, eres Saúl. Así que algo sobre ser realmente capaz de invocar a Samuel, en lugar de engañar a Saúl, o invocar algún otro espíritu maligno, tal vez al que ella esté acostumbrada. Ella se da cuenta, Samuel está aquí, y eso significa que estoy en graves problemas. Porque este es Saúl. Este es con quien Samuel hablaba acerca de las cosas de Dios. Y entonces el rey le dice, no tengas miedo. ¿Qué ves? Y la mujer dijo a Saúl, veo a un Dios que sube de la tierra. La palabra allí como Elohim. Los muertos desencarnados se conocen como Elohim. Si se trata de atributos, esto sería ridículo. Un israelita, una tía muerta, un hijo fallecido, un abuelo o una abuela, no están al nivel del Dios de Israel. Simplemente no lo están. No tiene nada que ver con un conjunto específico de atributos únicos. Entonces, ¿qué significa? Los escritores bíblicos usaban Elohim como una palabra para denotar y describir a un miembro del mundo espiritual incorpóreo. Eso es todo.
No tiene nada que ver con los atributos. Jehová es un Elohim. Y hay muchos Elohim porque hay muchos seres espirituales en el mundo espiritual. Pero ningún otro Elohim es Jehová. Y no obtienes esa teología de la palabra Elohim. La obtienes cuando lees el texto cuidadosamente y te das cuenta de que este Elohim en particular se describe de una manera que nunca se describe a ningún otro Elohim. Este es el Creador, no solo de todo nuestro mundo físico, el mundo encarnado, sino que es el Creador de ellos, los otros Elohim. Es soberano, es omnisciente, es omnipotente. Los escritores bíblicos no solo nunca describen a ningún otro Elohim en esos términos, sino que niegan específicamente esos atributos a otros Elohim. Todo lo que es un Elohim es un ser espiritual. Jehová es un Elohim, ningún otro Elohim es Jehová. Él es, me gusta decir, único en su especie. Solo hay uno de esos. Pero todos son Elohim porque todos son parte del mundo espiritual. Los muertos, humanos desencarnados, son Elohim, porque ya no están encarnados, están en el mundo espiritual. No es un concepto muy difícil, pero es difícil para nosotros porque nunca discutimos estas cosas. Evitamos pasajes como el Salmo 82, o inventamos cosas sobre ellos y decimos, son solo un grupo de judíos. No hay nada que ver aquí, sigo leyendo. Y hay muchos pasajes como este. Hablé de la jerarquía un poco antes. En el pensar del antiguo cercano oriente de lo divino, en la burocracia sobrenatural siempre hay niveles. En la versión israelita de esto, los niveles son los siguientes. Y van a ver este gráfico al final, y los va a sorprender porque tendrá un contexto diferente para nuestra discusión. Pero en la parte superior está Jehová. Jehová es más de una persona al mismo tiempo. Hoy no vamos a revisar la evidencia del Antiguo Testamento. Mi disertación en realidad estaba incluida, Dios como hombre en el Antiguo Testamento. La idea de una divinidad en el Antiguo Testamento. De ahí viene el pensamiento trinitario, una idea de Dios, comienza en el Antiguo Testamento. Así que tenemos a Jehová como deidad en la cima. El nivel medio son los hijos de Dios. Este no es un término ontológico. No nos dice que es una cosa, nos dice que hace una cosa, cuál es su función. Tengo un libro sobre los ángeles. Pero tenemos otro problema con la forma en que pensamos sobre el mundo sobrenatural, y ese es nuestro vocabulario. El vocabulario funciona de esta manera. Si tienes una especialización en español o semántica, o si tuviste un buen maestro de español en la escuela, sabes sobre semántica, es el significado de las palabras. Denotan cosas diferentes. Hay términos que describen a los miembros de la hueste celestial en términos de lo que son, por naturaleza. Esa es nuestra elegante palabra, ontología, lo que es una cosa. Y estos son términos como Elohim, Ruhot, espíritus. Solo te dice lo que es. Y luego están los términos que describen el rango en la jerarquía. Hijos de Dios es probablemente lo que tiene más sentido aquí, porque en la burocracia real del antiguo mundo del cercano oriente, ¿quién obtenía los puestos más importantes? Por lo general, los miembros de la familia. Era sabio hacerlo así porque son familia, hacían un buen trabajo, y se vigilaban entre sí. Hay una élite superior que a menudo incluye a miembros de la familia. Consiguen los trabajos administrativos más importantes. Y luego tienes esencialmente un personal burocrático que es esencial para prevenir el caos en una administración. De hecho, debido a que hay más de estos, probablemente sean algunos de los más importantes. Se describen con términos que describen las cosas específicas que hacen. Ángel es uno de esos términos. En hebreo es malak, en griego es angelos, significa mensajero. Describe una tarea. Lo que es un ángel es esencialmente una descripción de su trabajo. Cualquier ser espiritual podría recibir un mensaje. Cuando toma el mensaje, está realizando la tarea de un malak, de un ángel, porque describe una tarea. Voy a darles un pequeño adelanto aquí. Esto es solo para abrir un poco el apetito.
Hijos de Dios en el Antiguo Testamento y palabras como santos se usan abrumadoramente casi exclusivamente para los miembros del mundo espiritual. No es así en el Nuevo Testamento. Ellos son los santos, y los hijos de Dios son ustedes. Es por eso que Pablo, en 1 Corintios 6, cuando está tratando de que los corintios dejen de pelear entre sí, es un pasaje realmente raro. Él les dice, ¿por qué se llevan a los tribunales todo el tiempo? ¿No saben que van a juzgar a los ángeles? También podrías traducir ahí el verbo como gobernar. ¿No saben que lo superan en rango? Si miran la jerarquía, somos hijos de Dios. En el otro mundo, en el nuevo Edén, lo superamos en rango. El vocabulario se transfiere del mundo sobrenatural a nosotros. A menudo me preguntan, ¿por qué debería preocuparme la angelología? El mundo sobrenatural. La forma en que Dios mira a su familia celestial, su hueste celestial, sus hijos celestiales, su burocracia celestial, por así decirlo. La forma en que Dios los mira y la forma en que los involucra en lo que hace es un modelo de cómo Dios te mira a ti, cómo Dios nos mira, y cómo Dios nos mira como socios. Familia y sociedad. Identidad y misión. El reino sobrenatural es una plantilla para nuestro reino. Pero por lo general evitamos la angelología como la peste o simplemente decimos cosas extravagantes. Es un área descuidada del estudio bíblico serio. Pero vamos a ver esto de nuevo. A menudo recibo preguntas específicas. Revisaré esto rápidamente. Terminaremos a tiempo. La gente suele preguntar, ¿qué hay de esos versículos que dicen que no hay nadie además de mí? Estas son frases que no están negando la existencia de otros Elohim, porque hay versículos que afirman la existencia de otros Elohim. A menos que quieran una Biblia irremediablemente contradictoria, necesitamos ajustar nuestro pensamiento. Estas no son declaraciones de negación de la existencia, son declaraciones de incomparabilidad. Y eso es fácil de demostrar. Por ejemplo, podríamos hacer un recorrido por Deuteronomio, pero si miras Deuteronomio 4:35, hay una de estas declaraciones, aparte de mí, no hay Dios. En realidad, hay 11 variaciones de esto, todas similares, pero que expresan el mismo pensamiento. Si leen Deuteronomio 4, 19 y 20, Deuteronomio 17, Deuteronomio 29, hasta Deuteronomio 32, 17, verán que en otra parte de Deuteronomio, la realidad de otros Elohim se afirma. No hay 4 o 5 afirmaciones. Y luego en el versículo 35, tenemos una contradicción. Todo lo que está diciendo es que hay muchos Elohim. Jehová está entre ellos, pero ninguno es como Él. Él es único. Eso es todo. Estas declaraciones no son un obstáculo para lo que estoy diciendo. Esta es mi ilustración favorita de esto, y no voy a hacer clic aquí para ahorrar tiempo. Isaías 47, y aunque no lo crean, el libro de Sofonías sirve para algo. Entonces Sofonías 2:15. Vaya, los pobres profetas menores. Estas frases ocurren en estos pasajes. En Isaías 47, es la ciudad de Babilonia diciendo, no hay nadie fuera de mí. ¿Acaso Babilonia cree que es la única ciudad que existe? ¿Está negando la existencia de todas las demás ciudades? Eso es ridículo. El profeta tampoco diría eso porque no es un tonto. En Sofonías, es Nínive, la capital de Asiria. Aquí es donde él está haciendo su ministerio. Nínive dice, no hay nadie fuera de mí. No está diciendo, soy la única ciudad en el planeta, todas las otras ciudades no son reales. Significa que somos los mejores. Somos incomparables. Es todo lo que es.
Pregunta frecuente número 2. ¿Por qué Dios necesita un consejo? Vimos Primera de Reyes 22, vimos Daniel 7. Voy a hacer clic en Daniel 4. Es un pasaje interesante. Este es Nabucodonosor. Recuerden, Nabucodonosor tiene este sueño, y ve a un vigilante que es santo aquí en el versículo 13, desciende del cielo, y van a hablar sobre su sueño. Y esencialmente el santo, el vigilante dice, espero que te guste comer pasto porque esa será tu dieta por un tiempo. Te vas a volver loco. Vas a estar temporalmente loco como un juicio de Dios debido a tu arrogancia y tu orgullo. Y mira lo que dice aquí. Ve al versículo 17, él dice, la sentencia sobre Nabucodonosor es por decreto de los vigilantes, plural. La palabra de los santos. Esta decisión está de acuerdo con la palabra de los santos, plural. Pero unos versículos más adelante dice lo siguiente. Esta es la interpretación, oh rey, es un decreto del Altísimo. Solo hay uno de esos. Así que la misma sentencia, el mismo juicio sobre Nabucodonosor es decretado por un grupo y por el Altísimo. Esto es participación. Dios les permite participar. Tal vez digan, ¿por qué Dios necesita un concilio? La respuesta es que no lo necesita. Simplemente le gusta hacer cosas como esta. Le gusta crear seres que sean como Él, y dejar que se asocien con Él. Dios no necesita nada. Cuando recibo esta pregunta, me gusta darle la vuelta y decir, ¿por qué Dios te necesita? ¿Por qué Dios necesita a la iglesia? ¿No podría Dios simplemente decidir quién va a ser creyente? Dios no dice, ya estuvo, estoy cansado de esperar la gran comisión, caramba, mira qué hora es. No puede hacer eso Él. ¿Tuvo Dios que dar la gran comisión? Dios podría tomar todas estas decisiones solo. Pero Él no hace eso. Le gusta el negocio familiar. Eso es lo que quiere. Quiere hijos que sean parte del negocio familiar. Tiene hijos sobrenaturales que trabajan con Él, en ese ámbito. Él tiene creyentes, hijos humanos de Dios en este reino que lo ayudan a hacer lo que Él quiere que se haga aquí. Él no necesita nada. ¿Qué hay de Jesús? ¿Cómo puede ser hijo de Dios si otros hijos divinos de Dios son reales? Suena como una pregunta difícil, pero es una pregunta realmente fácil. Juan 3:16, probablemente todos conozcan este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su. ¿Ven? Unigénito es lo que tienen muchas traducciones. Hijo unigénito. Algunos tienen una mejor traducción, les mostraré en un momento. La palabra griega allí es monogenes. En los viejos tiempos de la erudición bíblica, que era la primera mitad del siglo XX hacia atrás, los eruditos pensaban que monogenes estaba compuesto por dos palabras griegas, monos, que significa uno, o solo. Mono, podemos verlo con bastante facilidad. Y luego la segunda mitad, pensaron, era de un verbo, genao, que significa engendrar, como tener hijos. Monogenes, unigénito. De ahí es de donde viene la traducción. En la segunda mitad del siglo XX, eso cambió porque había más material griego del mismo dialecto griego que el Nuevo Testamento, el griego koiné. En realidad, miles y miles de líneas de material nuevo. Y los eruditos pudieron determinar que estábamos equivocados en eso. Monogenes en realidad proviene de monos y gene, lo que significa género, único en su clase, único. Es por eso que algunas de sus traducciones más recientes traducirán ese término como único, o algo así. Y el caso de prueba realmente bueno para eso es Hebreos 11:17.
Este es el capítulo 11 de Hebreos, el Salón de la Fe. Llegas a Abraham y dice esto: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas estaba en el acto de ofrecer a su único hijo. Tiempo de trivia bíblica. ¿Era Isaac el único hijo de Abraham? Ni siquiera era el primogénito, en términos generales. Tenía a Ismael. Ismael era el hijo de Abraham por Agar. Entonces eso te dice que el monogenes aquí otra vez, único hijo. Simplemente abramos nuestro panel lineal interno. Haga clic en solo, monogenes. No puede significar el único que existe. Significa único. Entonces, ¿qué era único acerca de Isaac? Es el hijo de Sara que no pudo tener hijos. Él es el hijo de la promesa. Por eso es monogenes. Y por eso Jesús es monogenes. Él es único. ¿Por qué Jesús es único entre todos los seres celestiales? Él es Jehová, quien es único. Y en realidad es por eso que no vamos a entrar en Juan 10. Pero en realidad es por eso que Jesús cita el Salmo 82, versículo 6 en Juan 10, para defender su deidad. Él está diciendo: miren chicos, no dice su propia escritura que Dios está hablando a otros hijos de Dios. Su punto es que hay otros hijos de Dios por ahí que no son humanos. Son sobrenaturales. Ese es el punto número 1. Entonces, cuando digo que soy más que un hombre, su propia escritura dice que esa categoría existe. Así que no me digan que no. Además acababa de decir: el Padre y yo uno somos. Así que no solo soy un miembro del consejo, yo soy el Señor del consejo. Yo soy ese. Y luego sigue hablando. Sigue en los versículos 37, 38, diciendo: el Padre está en mí, y yo estoy en el Padre. Por eso lo cita, para restregárselos en la cara. Me encanta cuando Jesús les restrega cosas así. Lo que significa: esta es nuestra última diapositiva de esta sesión. Lo que quiero que saquen de esto, de nuevo, piensen en la plantilla. La forma en que Dios mira a su familia sobrenatural y su relación de sociedad con ellos es la forma en que te mira a ti. Porque su familia sobrenatural, ¿te das cuenta de esto?, existió antes de la creación humana, y vamos a ver eso en la próxima sesión. Pero en Job 38, los hijos de Dios fueron testigos cuando Dios puso los cimientos del mundo, y luego Dios continúa creando a la humanidad. Ya tiene una familia. Dios ya tiene hijos. Antes de llegar a Adán y Eva, su relación con ellos y su asociación con ellos servirán como modelo para lo que Él quiere en la tierra. Grande y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas, pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti,
porque tus obras de justicia han sido reveladas. Pues solo tú eres santo, ¿quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas, pues solo tú eres santo. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, todopoderoso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.